Bienvenidos a esta clase sobre el procedimiento directo en el marco de los procedimientos especiales del sistema procesal ecuatoriano, donde continuamos explorando esa tensión constante y fascinante que existe entre la necesidad de una justicia veloz y el respeto inquebrantable a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para iniciar, quiero que imaginen por un instante esa escena tan común en el día a día de las calles de Quito o en la zona de la bahía en Guayaquil, donde un policía o quizás un tecnólogo en seguridad como los que serán ustedes en el futuro cercano, detiene a alguien en el acto mismo de cometer un hurto menor en un mercado abarrotado, con testigos presenciales y la evidencia en la mano. En lugar de someter este hecho a un proceso largo y tedioso que podría durar meses desgastando a la víctima y al Estado, el sistema permite resolverlo en una sola audiencia rápida, pero siempre cuidando meticulosamente que no se vulnere la defensa técnica del acusado, siendo esta la esencia misma del procedimiento directo, una herramienta procesal que maximiza la celeridad, pero que, como veremos a lo largo de esta sesión, no está exenta de riesgos si no se aplica con la debida precisión jurídica. Es fundamental que recordemos el contexto más amplio de nuestra unidad para no perder la perspectiva, pues el sistema penal en Ecuador navega permanentemente entre la eficiencia procesal, que está consagrada en el artículo 169 de la Constitución de 2008, con principios rectores como la celeridad y la economía procesal, y el modelo garantista que prioriza la protección del individuo contra el poder punitivo del Estado, tal como lo establece el artículo 76, con las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Debemos entender que procedimientos como este directo no son meras simplificaciones del procedimiento ordinario que estudiamos en la unidad 2, sino que funcionan como mecanismos estratégicos diseñados para manejar casos de menor complejidad probatoria o donde la evidencia es clara, descongestionando así los juzgados que, en provincias con alta carga procesal como Manabí o Esmeraldas, a menudo se ven saturados por delitos cotidianos relacionados muchas veces con la pobreza o el desempleo. Piensen detenidamente en cómo, en un país como el nuestro con sus particulares desafíos económicos, el hecho de resolver rápido un robo simple permite que el Estado enfoque sus recursos limitados en perseguir crímenes graves como el narcotráfico o la delincuencia organizada, pero sin sacrificar las garantías básicas de los ciudadanos involucrados en delitos menores. Entrando en materia legal, el procedimiento directo, regulado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, responde a la necesidad imperiosa de una respuesta judicial inmediata en delitos de menor gravedad cometidos en flagrancia, concentrando todo el proceso penal en una audiencia única y eliminando por completo la fase de instrucción fiscal. Esto resulta ser un punto crucial para ustedes como futuros tecnólogos en seguridad, ya que a menudo serán los primeros en actuar en una aprehensión flagrante. Imaginemos, por ejemplo, un asalto a mano armada sin violencia extrema en las avenidas de Cuenca, y necesitan entender que el destino procesal de esa persona podría ser esta vía ágil, evitando meses de investigación innecesaria cuando la evidencia es palpable y ha sido asegurada correctamente desde el primer momento. Teóricamente, este procedimiento encarna al máximo los principios de celeridad, concentración y economía procesal, basándose en la evidencia inherente a la flagrancia estipulada en el artículo 527 del COIP, bajo la idea de que si el delito se descubre en el momento mismo de su comisión, con el autor en acción o huyendo con el botín, no hace falta abrir una instrucción fiscal de 90 días para recolectar pruebas, pues todo se puede resolver en una sola audiencia dentro de 10 días máximo desde la calificación de flagrancia. En mi experiencia profesional como asesor en casos en la provincia de Loja, he visto personalmente cómo esto acelera la justicia en delitos comunes, como el hurto en ferias agrícolas, donde el agricultor víctima logra recuperar sus bienes casi de inmediato gracias a esta vía. Sin embargo, aquí surge la tensión doctrinal que no podemos ignorar, pues la velocidad extrema puede amenazar el derecho a la defensa, un tema analizado por autores como Briones Mera en investigaciones recientes de 2023, donde se cuestiona si el juez puede mantener su imparcialidad y si la defensa técnica es efectiva cuando tiene solo días para prepararse. Imaginen la situación de un acusado en una celda provisional en Ambato, con un defensor público abrumado por la carga laboral, luchando contra reloj para reunir testigos de descargo en tan poco tiempo. Esto podría inclinar peligrosamente la balanza hacia la fiscalía, que llega a la audiencia con la evidencia fresca de la flagrancia, generando un desequilibrio procesal que choca con el espíritu garantista de nuestra Constitución. Por ello es vital analizar los requisitos estrictos para su aplicación según el artículo 640 interpretado por la Corte Nacional, comenzando porque debe haber una flagrancia real tal como la definimos en la unidad 2, es decir, el delito en comisión
o el autor capturado in situ o en persecución ininterrumpida, por lo que no aplica si el delito se descubre por una investigación previa, como por ejemplo un fraude detectado semanas después en una empresa en Quito. En segundo lugar, la pena máxima privativa de libertad debe ser de hasta 5 años de prisión, cubriendo infracciones como lesiones leves o daños a la propiedad ajena, y además, para delitos contra la propiedad como el robo con fuerza, la Resolución 10-2018 de la Corte Nacional añade un requisito económico indispensable que dicta que el perjuicio no debe exceder los 30 salarios básicos unificados, lo que serían unos $13.500 aproximadamente en valores actuales, para evitar que casos de alto monto y complejidad vayan por esta vía rápida. Piensen en un ejemplo cotidiano para ilustrar esto. Un ladrón sorprendido robando un celular en el transporte público de Guayaquil, valorado en mucho menos de ese monto y con una pena de 3 a 5 años, califica perfectamente para directo. Pero si ese mismo sujeto roba joyas por más de 30 salarios básicos en una casa en San Borondón, el caso debe ir al procedimiento ordinario, permitiendo una investigación profunda y detallada. Además, existen exclusiones taxativas que deben memorizar, pues no procede el procedimiento directo en delitos contra la eficiente administración pública, como el peculado o el cohecho, ni en aquellos delitos contra la inviolabilidad de la vida o integridad personal si el resultado es la muerte, independientemente de que exista flagrancia o la pena sea baja. Recuerdo claramente un caso en 2021 en la Fiscalía de Pichincha, donde intentaron erróneamente aplicar directo a un funcionario atrapado en flagrancia recibiendo un soborno menor, pero la Corte lo rechazó por esta exclusión expresa, enviándolo al ordinario para garantizar un escrutinio mayor y protegiendo así la fe pública. El núcleo de todo esto es la audiencia única de juicio, donde se condensa absolutamente todo: la instalación, la resolución de cuestiones previas de procedibilidad, la posible conciliación si el delito lo permite, la acusación fiscal con sus elementos preparados, el ejercicio de la defensa con su tesis, la práctica de pruebas anunciadas, los alegatos de cierre y finalmente la sentencia oral del juez. Esto puede durar un par de horas, pero resuelve el caso en un día, tal como presencié en mi práctica en Manta al asistir a una audiencia por hurto flagrante en un supermercado, donde el fiscal presentó testigos y video. La defensa argumentó la necesidad económica del acusado, un desempleado afectado por la crisis, y el juez sentenció a 2 años condicional con reparación integral, destacando cómo la concentración evita dilaciones innecesarias. El flujo procesal inicia con la aprehensión en flagrancia, realizada por ustedes o la policía, sigue con el traslado a la unidad de flagrancia y la audiencia de calificación, donde el juez legaliza la detención y verifica los requisitos de flagrancia: pena menor o igual a 5 años, monto bajo si es propiedad, y que no sea un delito excluido. Si cumple todo esto, dispone el procedimiento directo y convoca a la audiencia de juicio en 10 días máximo, siendo un punto crítico que tanto Fiscalía como Defensa deben anunciar sus pruebas hasta 3 días antes de la audiencia, pues de lo contrario no serán admitidas. Para discernir el procedimiento correcto en su vida profesional, consideren siempre escenarios basados en estos requisitos. Si hay flagrancia, la pena es máxima de 5 años, no es contra la propiedad, o si lo es el monto es de 30 salarios básicos o menos, y no es un delito excluido como administración pública o con resultado de muerte, entonces aplica directo. Esta lógica les ayudará a discriminar correctamente el camino procesal alineado con los objetivos de nuestra unidad de estudio. Debemos evitar errores comunes en la práctica, por lo que no soliciten nunca directos sin flagrancia, como en una estafa de baja cuantía detectada tiempo después, pues es indispensable la inmediatez para este procedimiento y ese caso iría a ordinario. Tampoco intenten aplicarlo para un cohecho flagrante, ya que está excluido por ley, y no confundan jamás el plazo de 10 días para la audiencia con los 3 días previos para el anuncio de pruebas. Si la audiencia es el día 10, las pruebas deben estar anunciadas máximo hasta el día 7, pues la defensa no puede presentar pruebas nuevas no anunciadas en la audiencia salvo excepciones muy estrictas, ya que el anuncio previo garantiza el principio de contradicción. En resumen, el procedimiento directo equilibra la celeridad máxima con las garantías constitucionales en casos flagrantes menores, como esos hurtos cotidianos en los mercados de Otávalo, resolviendo rápido el conflicto social, pero vigilando siempre el derecho a la defensa. En un Ecuador con alta delincuencia callejera, este mecanismo descongestiona el sistema, pero requiere de jueces rigurosos para evitar abusos, tal como nos hace reflexionar un caso de 2024 en Esmeraldas, donde un joven robando comida en flagrancia, con pena baja y monto mínimo,
fue procesado en directo permitiendo una sentencia condicional con fines de rehabilitación, mostrando la humanidad que también debe tener la ley. Esto les servirá enormemente en campo, asegurando que sus aprehensiones lleven a una justicia equilibrada. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar encarecidamente que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas estrictamente en el tiempo establecido, pues no se olviden que uno de los requisitos fundamentales para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas, sin excepción. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura, donde los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus inquietudes de manera oportuna y además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus interrogantes para ser resueltas con mayor detalle. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.